está grabando. Bueno, primero les voy a hablar aquí. Lo que hace ese texto es un balance y un balance y una conexión entre el tránsito desde las teorías evolucionistas a las teorías al particularismo histórico. En el fondo es como de Morgan y Taylor y sus orígenes de pensamiento que podrían buscarlo en Spencer y en Darwin, pero como desde ese evolucionismo de Morgan y de Taylor ocurre una transición, ya hay como un cambio de paradigma en la escuela y en el modo de pensamiento antropológico, y se pasa a Franz Boas y al particularismo histórico. Entonces, ese texto te permite como identificar bien cómo se dio ese tránsito de pensamiento. ¿Alguien tiene algún comentario en ese sentido? Un poco en cómo se relaciona evolucionismo y particularismo histórico. Comentario o pregunta. Profe, yo tengo una Dale, Felipe. duda, pero respecto a la precisión nomás, ¿Ya? el particularismo histórico, ¿cómo se podría definir? Bueno, aquí lo vamos a definir. Pero ojo que el particularismo histórico, más que una definición así, una definición de Wikipedia, vamos a entregar ciertos elementos y señales que te van a permitir comprender lo que es el particularismo histórico, pero en el fondo es una nueva teoría en la antropología, que lo que busca es comprender a los fenómenos culturales como producto de los procesos históricos independientes de cada cultura. Entonces, más allá del universalismo y de la aplicación de leyes universales, que era lo que hacía el evolucionismo a partir del método comparativo, lo que hace el particularismo histórico es intentar comprender el desarrollo cultural de un pueblo a partir de los procesos históricos que ha vivido ese pueblo. Y lo que el nombre particularismo histórico no lo coloca Boas, quien un poco lo genera este término particularismo histórico y denomina esta teoría así, digamos, es Marvin Harris. Marvin Harris fue es interesante Marvin Harris porque ustedes leyeron Madre, Cerdo y Vaca. Eh, que a todo esto compré el libro, lo tengo. Acá está. Marvin. Eh, y es interesante porque el Marvin Harris es un gran lector y divulgador de la antropología. Tiene sus teorías, es súper interesante también, él es como un materialista cultural, son estos neo-evolucionistas, en el fondo son como los antropólogos de los 60, de los 60 principalmente, 50, 60, que recuperan un poco el interés por comprender las relaciones entre los seres humanos y el medio ambiente. Pero al mismo tiempo fue un gran divulgador. Entonces, lo que hay aquí, por ejemplo, este libro es un libro de divulgación de la antropología. Sería como nuestro Baradit, digamos, de la antropología mundial de la década de los 60. Entonces, él, además de ser un gran lector, él fue un gran analista de la historia y de las teorías antropológicas, y fue él el que tituló al trabajo de Boas y al pensamiento boasiano como de particularista histórico. Eso. A ver, ¿qué están hablando aquí? ¿Clandestino? No. Ese libro estaba en Busca Libre, ¿cierto? Sí, Busca Libre, lo compré en Busca Libre. Bueno, yo igual tengo un dato por si acaso. Yo mandé usted pasó el libro de Marvin Harris Sí. y yo lo mandé a hacer del PDF al libro. Me cobraron Ah, como 14 lucas, pero era un libro. tipo es el grandote. ¿Y dónde hace eso? Un tipo en Instagram. Ya. De hecho, claro, si quieren buscarlo, pongan PDF al libro, así tal cual. Lo van a encontrar el tiro y demora como 10 días, Y 15 te lo días, igual manda queda. después por, por correo, Sí, por estar que. por Starken. Mira, así queda. A Igual ver, que habíamos el libro, pero. no te vemos todavía.
mirar mi cara. Ah, pero no Y ahí puedo. no está Voy el a enviar una sync. foto. Ya, Bueno, pues mandé una en mi foto. computador. Pero bueno. Buen dato. Bueno, entonces, como yo les mencionaba, Marvin Harris le colocó al trabajo de Boas como de particularismo histórico, que en el fondo es una reacción o una contrapropuesta al evolucionismo, es una crítica al evolucionismo, y al mismo tiempo Boas es un, espérenme, eh, eh, ¿dónde estaba? Y al mismo tiempo, claro, Boas se le conoce también como uno de los padres de la antropología contemporánea o de la antropología más profesional. Entonces, para muchos, es con Boas que se inicia la antropología profesional o la antropología contemporánea. Eh, yo creo que es un diálogo más bien mutuo, ¿no? Boas, uno no da para entender a Boas si no existe antes Morgan, por ejemplo. Entonces, pero en fin, esas son discusiones que en realidad no sé si vale mucho la pena discutirlas, pero lo interesante es que con Boas también se inaugura de alguna forma una nueva forma de hacer antropología, que es con la idea de comprender a cada cultura en sí misma, en su propio desarrollo, en su proceso histórico, pero además de colocarle e impregnarle a la antropología algo que los evolucionistas no hacían, o algunos evolucionistas no hacían, o no lo tenían como el ejercicio central de la disciplina, que es el trabajo en terreno, la etnografía. Entonces, Boas era un gran etnógrafo, fue un gran etnógrafo, y colocaba en el centro de su pensamiento a la etnografía, o al trabajo en terreno, a la recopilación de datos primarios, y no tanto esta idea de la comparación a gran escala que hacían los evolucionistas de finales del siglo XIX, como Morgan o como Taylor. Entonces, bueno, y este Franz Boas tiene también un personaje bien particular, muy interesado en el arte. Hay una serie esta foto que ustedes pueden ver acá, y bien interesante porque es como de una serie de trabajos que él hizo, esta fotito, una serie de trabajo más artístico, entonces donde él así, hay una serie de poses ustedes lo pueden ver, busquen, pongan Franz Boas y van a aparecer estas fotos, y esa es parte de esa foto. Tiene varios libros, el libro que ustedes leyeron que se llama Cuestiones fundamentales de la antropología, o Cuestiones centrales de la antropología. Eh, a ver, sí, Cuestiones fundamentales de la antropología. Pero que en inglés se llama La mente del hombre primitivo, The Mind of Primitive Man. Y ese libro es interesante porque comienza a hacer, o sea, el gran interés es como intentar comprender la relación entre raza y cultura, considerando un poco cuál era el modo de pensar y el modo de ver y de catalogar que habían desarrollado los evolucionistas para pensar la idea de raza como unidad biológica del ser humano, y cómo eso definía el orden cultural. Bueno, y ahí está como el gran desafío y la gran contribución, y al mismo momento crítica que hacía Boas, y que es lo que rompe con el evolucionismo. Y eso pasa por la definición de cultura que él tiene. Para él, señala que puede definirse la cultura como la totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la conducta de los individuos componentes de un grupo social, colectiva e individualmente. Un poco lo que ya la definición de Taylor, si se acuerdan, era como la totalidad de la expresión humana. Solo que él dice que esa totalidad de reacciones y actividades mentales están en relación a su medio ambiente natural, también a otros grupos, eso es muy relevante, a miembros del mismo grupo y a cada individuo en sí mismo. También incluye los productos de estas actividades y su función en la vida de los grupos,
La simple enumeración de estos varios aspectos de la vida no constituyen empero la cultura, es más que todo esto, pues sus elementos no son independientes, poseen una estructura. Es decir, la cultura estaría organizada, tendría, lo que señala, tendría una estructura, tendría un modo de funcionar, pero a diferencia del evolucionismo, para Boas, la cultura no es una expresión material, por ejemplo, simbólica de ciertas condiciones biológicas o de una estructura biológica, sino que más bien se origina a partir de la relación del grupo con el medio ambiente, que ahí tal vez podríamos asociarlo un poco a la idea de selección natural, pero también a la relación con otros grupos y a los miembros al interior de su grupo y a cada individuo, cómo el individuo interactúa en ese medio social y cultural. Espérenme que aquí parece que llegó alguien. Sí. Entonces ahí hay una. ¿Por qué no baja? Bueno, ahí hay una gran diferencia, digamos, con la versión anterior. Bueno, Franz Boas, ahí están los viajes, por ejemplo, gran parte de su trabajo etnográfico lo realizó en la zona norte de América del Norte, en Canadá. Trabajó mucho con los Inuit. Boas empezó a conocer estos pueblos a través de expediciones geográficas, le iba como dentro de expediciones geográficas, y a partir de ahí los conoció, y a partir de ahí también fue que comenzó a desarrollar esta propuesta antropológica que él desarrolló. Él era alemán, es un antropólogo estadounidense de origen alemán, cursó estudios en la Universidad de Heidelberg y de Bonn, y en 1881 se doctoró en física y en geografía por la Universidad de Kiel. A eso lo mencionaba, en realidad era un geógrafo humano. En el 83 y 84 llevó a cabo una expedición entre los esquimales de la isla de Baffin, y en 1886 participó en una expedición científica por la región canadiense de la Columbia Británica y por Estados Unidos. País este último en el que decidió establecerse en 1887. Tras ejercer la docencia en varias universidades estadounidenses, en 1899 ingresó en la Universidad de Columbia, en la que dirigió el departamento de antropología más influyente del país, contribuyendo con su labor docente a la formación de toda una escuela de jóvenes antropólogos. Entre sus discípulos se cuentan figuras tan relevantes como Alfred Kroeber, Ruth Benedict, Margaret Mead, así como el lingüista alemán Edward Sapir. O sea, Kroeber, Benedict, Margaret Mead son así antropólogos tan clásicos como Franz Boas, y Boas fue el profesor de todos estos personajes. Entonces fue un gran, por eso se dice que como que con Boas comenzó la antropología más que con Taylor o con Morgan, con los evolucionistas, porque estos personajes tampoco en ese momento trabajaban como en escuelas de antropología ya definidas como tal. Aquí ya había una escuela de antropología, hubo estudiantes y hubo personas que siguieron esa tradición, y ahí están estos grandes antropólogos que trabajaron después. Y lo que dice en el fondo es que, gran parte de su propuesta tiene que ver con que él reconoce que cada tipo humano parece tener sus propias invenciones, costumbres, creencias, y generalmente se da por sentado que raza y cultura han de estar íntimamente asociadas, y que el origen racial determina la vida cultural. Básicamente lo que hace es discutir y quebrar ese paradigma, es decir, que raza y cultura están íntimamente asociadas, y que el origen racial, el origen biológico, las cualidades biológicas, las propiedades biológicas del ser humano, son las que determinan su vida cultural. Y en el fondo lo que hay aquí con Boas, y por eso puse esta foto acá, la que ustedes pueden ver acá, es esta idea de la transición de la naturaleza a la cultura, que yo al principio del semestre de este año yo les mencionaba que gran parte una de los elementos de las discusiones centrales de toda la antropología, de todos los tiempos, y que hoy también tiene mucha fuerza, es la dicotomía naturaleza-cultura. Una cosa que lo toma después Lévi-Strauss, que lo toma Malinowski, y que lo toman, bueno, muchos otros antropólogos hasta la actualidad. Pero que en el fondo lo que hace es como separar el universo de la naturaleza, con sus elementos, con su propio funcionamiento, y reconocer que los seres humanos
somos entidades biológicas, pero separarla de la dimensión de la cultura. Y por lo tanto concebir a la cultura como una formación independiente de esos rasgos naturales que en ese momento uno los podía denominar como raza. Entonces lo que hay en el fondo es una separación de y lo que hace Boas es terminar con esta idea del determinismo racial, que es lo que vimos en la clase pasada. Hay un quiebre totalmente, entonces por eso también se dice que Boas el padre también de la idea de la antropología cultural o del culturalismo, que es decir, es considerar la cultura como un fenómeno en sí mismo y no necesariamente asociado a su conexión o a un determinante que esté fuera de la cultura, digamos, fuera de la vida social. Espérenme que llegó alguien más. Llegó el Jonathan. Bueno, aquí lo que yo les mencionaba, pues en esta zona de los Estados Unidos, Canadá y parte de Alaska, de los Inuit, fue donde él trabajó con diferentes grupos, que en la costa este, perdón, la costa oeste, la West Coast, pero la del norte, no de los californianos hip hoperos, los de arriba, los de los grunge, de Nirvana, de la gente que vivía acá como en Seattle. Eh, y bueno, él trabajó con los Chinook, Cos Salich, Ñuñuncalnut, los Cacuitul. Los Cacuitul, estos que están acá, Cacuitul, son un grupo con los que él trabajó bastante y tiene una etnografía súper relevante con los Cacuitul. Pero hay un montón de otros grupos que son todos estos grupos que vivían en esta zona. Una zona parecida, por ejemplo, a lo que podría ser hoy la Patagonia chilena, con muchas islas, muchos fiordos, es ese tipo de medio ambiente. Y ahí él encontró unos desarrollos culturales súper relevantes, diferentes pueblos con los que él pudo interactuar. Y él se interesó mucho en las distintas manifestaciones materiales e inmateriales de estos pueblos. Tiene trabajos súper interesantes, por ejemplo, con el arte o con las manifestaciones artísticas de estos pueblos, que lo que les permitía de alguna forma era reconocer y colocar en cuestión esta idea de la superioridad racial del pueblo blanco, del pueblo occidental europeo, del viejo mundo, básicamente. Porque él lo que reconocía, por ejemplo, era que había manifestaciones artísticas de gran belleza y complejidad, muy, muy, muy superiores en términos estéticos a lo que podría ser el arte occidental. Lo mismo sucedía con la música y con otro tipo de manifestaciones que lo llevaba también a comprender que no había, o sea, llegar a comprender y a criticar esta supuesta superioridad racial constituida a partir de ciertas cualidades biológicas inherentes a un grupo en particular y que daba cuenta del proceso civilizatorio. Eso es lo que Boas comienza a discutir y son estos elementos como los que ustedes pueden ver acá a la derecha en mi caso. Son los elementos que él toma como insumos para construir su argumento. ¿Tienen preguntas o comentarios? ¿En qué año más o menos hace esto? Finales de 1880, 1890, inicio del 1900. Ah, Hasta yo diría, no sé cuándo murió, pero por ejemplo, toda la creación de estas escuelas de antropología que yo les mencionaba anteriormente es al inicio del 1900, 1910, 1920. Yo creo que hasta los 30 Boa es súper influyente, después ya cambia, pero ahí quien toma la mano en el fondo son sus estudiantes, por la que yo les mencionaba en la diapositiva anterior, Margaret Mead, Ruth Benedict, Alfred Kroeber, cada uno con su propio interés, y también dice relación con una nueva escuela de la antropología que viene como a romper un poco o a complejizar la escuela del particularismo histórico, que es el funcionalismo, y el estructural funcionalismo, que es la escuela que domina la época de los años 30, 40, 50. Profe, ¿Sí? él era estadounidense, No, era alemán. Judío, pero realizó su investigación en Estados Unidos. él es... ustedes llegaron tarde, ya caché. Aquí está.
Alemán. Hizo todo en Alemania, estudió en Alemania, hizo su doctorado en Alemania y se doctoró en geografía. Pero hizo sus terrenos en esta zona de los Estados Unidos y claro, y después se quedó allá. Y ya al quedarse allá comenzó a trabajar en la universidad y fue el que fundó la escuela que fue como la escuela de antropología más influyente de la época en Estados Unidos, que es la Universidad de Columbia. Y bueno, ahí están los años también, 83. Ah, mira, murió en el 42. Sí, pues, en Columbia, que Columbia queda en el estado de Nueva York. Entonces, claro, yo diría que hasta los 30, 20, 30, 1920, 1930, él está ahí, digamos. Y claro, y si ustedes lo quieren, hay varias lecturas que uno puede hacer asociadas al origen y a la trayectoria vital de Boas, pero como muchos otros grandes intelectuales y pensadores que tuvieron que escapar de la Europa de fines de siglo, una Europa donde se estaba como, y piensen, Primera Guerra Mundial, comienzo del siglo XX, 1900 y tanto, ahí estaban digamos, estaba sucediendo el caldo de cultivo de todas estas guerras, tanto de la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Y ya en ese tiempo existía esta persecución o cierto entendimiento de pueblos como los judíos. Entonces, todos estos migrantes que ya no estaban teniendo la misma recepción en Europa comienzan a migrar a Estados Unidos y Estados Unidos los recibe a muchos de ellos. Pero también hay una cuestión interesante para pensarla en términos de cómo la gente traduce ese momento histórico que viven en su pensamiento y esta idea de que comienza a ser discutida la supuesta superioridad racial de esta Europa civilizada occidental. Primero porque integrantes de ese propio pueblo o de esa propia imagen narrativa comienzan a ser excluidos, como este tipo de sujetos, como Boas. Y tienen que llegar a un nuevo mundo y a partir de ese nuevo mundo construir una trayectoria, construir un espacio de interacción, construir su lugar en el mundo. Y en esa construcción de su lugar en el mundo también hay un ejercicio intelectual de repensar ese lugar en el que llegan. Y que habla también de cómo uno comienza digamos, como a justificar y a valorizar en el lugar en el que está, digamos. Y ahí generar ejercicios que vengan a criticar ese proceso civilizatorio se torna del todo coherente. ¿Tiene otra pregunta? Bueno, sigo. La primera crítica metodológica al evolucionismo la realiza Boas al debatir con Mason y Powell, que serán otros intelectuales, sobre los principios que debían seguir para ordenar las colecciones de materiales culturales en los museos. Entonces imaginen los terrenos, se iban a los terrenos que usted en el documental hay algo de eso, no en Suride, en el de Boas, los grilletes de la tradición. Iban a terreno y traían un montón de cuestiones, máscaras, bueno, artefactos. Bueno, cómo se ordenaban en los museos y la manera de clasificar los objetos culturales y cómo la manera de clasificar los objetos culturales afecta el significado que se les atribuye. Los evolucionistas pensaban que en la cultura las mismas causas producían los mismos efectos. Los mismos rasgos culturales podían aparecer en lugares distintos si se producían las mismas causas. Boas, por el contrario, creía que los objetos debían ordenarse de acuerdo a su procedencia, atendiendo además a los procesos de difusión de un mismo rasgo dentro de un área geográfica limitada culturalmente. Ahí decía, el profesor Mason ha ordenado las colecciones etnológicas del Museo Nacional de acuerdo con los objetos, no con las tribus a las cuales pertenecen esos objetos. Eso es súper relevante, porque es como cómo se organiza el mundo. Lo que hace un museo es intentar expresar, comunicar la organización del mundo de otros, digamos, un museo etnológico, por ejemplo. Entonces aquí era interesante esa crítica que él hacía. Boas empezó utilizando el método comparativo de Taylor, pero con un fin distinto. Se preguntó, ¿por qué tribus con diferentes lenguas comparten rasgos culturales, costumbres, creencias, mitos, folclore? E interpretó las semejanzas en el folclore de distintos pueblos como producto de la difusión,
y no de la aparición independiente. Es decir, si aparecía un mismo rasgo cultural, no era porque esos dos pueblos mantenían también similitudes en su condición racial, en su condición biológica, en sus condiciones biológicas de existir, sino que más bien él lo colocaba a partir de ciertos préstamos culturales o de cierta difusión de algún tipo de artefacto o de forma de vida o de forma cultural, de lengua, que es lo que él empieza a determinar él una idea que lo denomina como áreas culturales, que en el fondo son áreas geográficas que tienen ciertas características comunes, que tienen grupos en su interior que pueden ser diferentes, pero que comparten algún elemento, que podría ser, por ejemplo, lengua, que podría ser alguna creencia religiosa, algún tipo de organización de parentesco, etc. La evolución de la cultura de una tribu era, según él, un problema histórico en el que debía averiguarse qué era original y qué había sido tomado prestado. Entonces, claro, estas son parte de por ejemplo, de los artefactos y diferentes elementos de la cultura material de los pueblos que Boas recuperaba. Entonces, desde artefactos más bien utensilios, pasando también por tótems y elementos más bien del mundo religioso. Pero en el fondo lo que hacía era poder clasificar estos objetos a partir de la presencia de algún rasgo cultural que los uniera o de cuál era su procedencia, cuál era el pueblo que los había originado. Como yo les decía, estas son máscaras rituales, y que están asociadas a los diferentes pueblos. Entonces es interesante comprender también a Boas como uno de los precursores de lo que se denomina la antropología del arte, para entender cómo el arte es también una expresión de la dimensión cultural de los pueblos. Y esta era una de las cosas que al Boas le interesaban, o sea, bastante diferente de lo que pudimos ver que era el interés no sé, de Morgan, súper interesado en el parentesco, o de Taylor, interesado en cuestiones más bien, por ejemplo, tecnológicas, o de modo de subsistencia. Boas sugirió que fenómenos aparentemente similares podían tener causas históricas, ambientales y psicológicas complejas y diversas, para distinguir lo que había sido resuelto de la invención independiente de lo que había sido transmitido a través de la difusión. Propuso aplicar un nuevo método, el método histórico. Por eso también es la idea del particularismo histórico. Dice relación con el método. Y las consecuencias que tiene ese método en la concepción teórica del mundo. Este método consistía en estudiar detalladamente la historia y la forma de vida de una tribu o grupo humano, su lengua, sus costumbres, su relación con el medio ambiente, realizar un análisis histórico de los grupos vecinos dentro de un área geográfica, cuáles son los contactos, cuáles son las relaciones que tienen con otros grupos, cómo ha sido ese préstamo cultural, esa difusión de rasgos culturales. Y buscar luego leyes del desarrollo cultural, algo sobre lo que Boas era un tanto escéptico. Pero igual hay que pensar que en este momento la ciencia, en ese momento, estaba atrás de leyes que pudieran explicar el mundo. Y eso pasaba en todo, digamos, desde la física hasta la antropología. Un estudio detallado de las costumbres en su relación con la cultura total de la tribu que la practica, en conexión con una investigación de su distribución geográfica entre las tribus vecinas, nos suministra casi siempre un medio para determinar con considerable exactitud las causas históricas que condujeron a la formación de las costumbres y a los procesos psicológicos que actuaron en su desarrollo. Los resultados de las investigaciones conducidas a través de este método pueden ser triples. Están cortando el pasto aquí afuera. Pueden revelar las condiciones del medio ambiente que han creado o modificado los elementos culturales. Pueden aclarar factores psicológicos que actúan en la formación de la cultura, o pueden mostrarlos los efectos que las conexiones históricas han tenido sobre el desarrollo de la cultura. Entonces, es importante considerar esto, que ya sobrepasa esta idea de no sé, clasificación del el nivel o estadio salvaje superior. Modo de organización social, ticket. Modo de sistema de subsistencia. Uno va viendo cuáles son los rasgos, no sé,
uso de arco y flecha, organización en banda, en fin. Y lo que hace más bien es entender el rasgo cultural o el resultado del proceso cultural a partir del pueblo, entender cómo ese pueblo que desarrolla ese rasgo cultural, cuál es su historia, cuáles son sus formas de vida, cuál es su relación con el medio, analizar cuál es la relación de ese, en un proceso histórico, de ese grupo con otros grupos, y analizar cómo eso se expresa también en las condiciones psicológicas de ese individuo o de ese grupo en el cual está investigando. Entonces hay toda una transformación del modo de entender la cultura o de entender el fenómeno humano y el fenómeno social, y que se parece mucho más a la antropología que hoy usamos, ¿o no? ¿Qué piensan? ¿Cuál fue la pregunta, profesores, que estaba anotando? Ah, no, ¿qué piensan de este tipo de antropología o de este tipo de pensamiento? Que me parece que es algo diferente o sea, bastante diferente, ¿no? Algo bastante diferente del modo de pensamiento de la escuela evolucionista. No, yo encuentro que como que es como que da la base de la antropología para hacer la antropología actual. Claro, o sea, por eso también se denomina como a Boas el padre de la antropología, porque en el fondo lo que hoy hacemos no difiere mucho de lo que él está diciendo aquí, digamos, ¿o no? Sí, pues. Se entiende. Claro, y aquí está esta tablita, por ejemplo, que es interesante, pues, porque las características de la cultura, que son, Taylor fue como el primero en definir la cultura, y luego Boas da también su propia definición, y estas son una diferencia. Mientras para Taylor la antropología es singular, o sea, la cultura es singular, es única, digamos, es una. Para Boas es plural, cada grupo desarrolla su propio desarrollo cultural desarrolla su propia cultura, vamos a ponerlo ahí entre comillas. Para Taylor es uniforme, no cambia, o sea, cambia en la medida en que cambia tu estado de la evolución. En cambio, para Boas es parte de un proceso, y ese proceso está atravesado por la historia, un proceso histórico que determina cuál es ese desarrollo cultural que tiene un determinado pueblo. Mientras Taylor es progresiva, es decir, va pasando por estadios, para Boa es integrada, y está integrada en el fondo a la vida de las personas, es una expresión de la vida de esos pueblos y de cómo se desarrolla en un momento, en el tiempo, y también en un lugar, en el espacio. Mientras para Taylor la cultura es universal, es decir, mismos rasgos biológicos, mismos rasgos singulares, mismos rasgos culturales, para Boas es relativa, es decir, uno no puede a partir de la cierta condición biológica definir o predeterminar cuál es la cultura, sino que más bien cada cultura hay que analizarla en su propia historia, en su propio desarrollo, y por lo tanto es relativa. Y finalmente es determinista, en el sentido de que la cultura está determinando o está definiendo, podríamos decir, la manera en que los pueblos se desarrollan o la manera en que los pueblos experimentan tanto la vida social entre ellos como también las relaciones con otros pueblos. Es decir, en el fondo, más allá, pasa la determinación o el foco pasa de la naturaleza a la cultura, del elemento biológico al elemento cultural, del medio ambiente a la sociedad. Profe, Sí. no me queda muy claro la, la comparación entre progresiva y integrada. Mm. Lo que pasa es que las características de la cultura para Taylor, Taylor es el evolucionista, entonces la cultura iba avanzando o iba desarrollándose por diferentes estadios. Eso más o menos lo tienes claro, pues eso es Claro. el proceso civilizatorio evolucionista. Ya. Y para Taylor, o sea, pero para Boas,
más allá de entender a la cultura, o más que entender a la cultura como un proceso gradual de progresión desde un estado de desarrollo inferior a un estado de desarrollo superior, digamos, que podría ser la civilización. La cultura era más bien expresión de los diferentes procesos o de las diferentes manifestaciones de la vida humana de un grupo, y por lo tanto no necesariamente formaba parte de esta escala de progresión evolutiva y desarrollo, sino que más bien había que entenderla en un momento y en un espacio específico. Y por lo tanto, entender a la cultura o el desarrollo de un pueblo en particular dentro de un proceso de evolución era totalmente inconducente, porque las características que determinaban a un grupo, en el fondo, que podían, bajo el modelo anterior, enmarcarse en un estadio, bajo esta perspectiva, no se consideraba así, porque en realidad la cultura había que entenderla como manifestación de la integración de todos esos elementos, de un determinado lugar y de un determinado tiempo. Y a partir de ahí, y de cómo ese proceso de integración de esos elementos ya esa es la historia en el fondo, cómo el proceso histórico había llevado a ese proceso de integración de la cultura en ese momento, es lo que había generado, o sea, y esa es como la crítica, y esa podría ser la diferencia. Entonces, si por ejemplo, en el caso anterior tú decías, este pueblo tiene este sistema de subsistencia, tiene este sistema religioso, tiene este sistema de creencias, y tiene estos rasgos, mejor más que sistemas, rasgos, pensemos en rasgos. Tiene esta cultura material, este rasgo material, yo lo puedo clasificar en tal lugar. Y todo me indica, si es que muda, cambia este rasgo o esta condición específica, podría pasar al siguiente estadio. Bueno, aquí Boas no, pues dice, este rasgo, todos los rasgos culturales de un determinado grupo no te llevan a clasificarlo como bárbaro, como salvaje o como civilizado, sino que más bien hay que entenderlo como un conjunto integrado de procesos históricos que sobrepasan o que atraviesan la vida humana o la vida en sociedad, y que son esos procesos históricos en su diversidad, en las relaciones que hay con otro grupo, en las propias relaciones internas, en las relaciones con el medio ambiente, son las que construyen esta idea de cultura. Entonces la cultura es la expresión integrada de toda de la vida social y de todas esas manifestaciones sociales. No sé si te quedó claro. O sea, a mí me quedó claro que, por ejemplo, ya lo del el concepto evolucionista de una progresión unilineal, Claro. en la otra como que el progreso se entiende a través del desarrollo, O sea, pero más que sí, más que qué. como que la palabra del avance en el tiempo hacia adelante no se entiende más, no como un caballito de carrera que tiene dos, que, que, que brinda solo una respuesta, sino que el desarrollo está influenciado eh, por muchos factores, Sí, es multifactorial, y la suma de todos esos factores es la que da como una respuesta al desarrollo. claro, sí. Y ese desarrollo tiene que pensarlo en términos históricos, eso es súper relevante, que es la idea del método que él coloca. Entonces, es decir, ese desarrollo no está predeterminado por las reglas que dominan la progresión universal, pues, sino que ese desarrollo está determinado más bien por la propia historia de ese pueblo y cómo esa cultura se ha ido desarrollando. Y ahí Eh, está el particularismo. Claro, porque en el fondo yo ya no tengo estas leyes universales, singular, universal, que dominan y que explican el desarrollo o la existencia de una cultura como tal. Lo que hay más bien es entender que la cultura es un fenómeno integral, compuesto por múltiples fenómenos que se entrelazan en un determinado momento y en un determinado espacio, en una determinada área,
pero ese proceso de integración que lleva a la constitución de la cultura tiene antecedentes históricos que lo van de alguna forma como modelando para llegar a ese momento, digamos. Es como que más que hay un concepto de cultura para todos, hay cada cual tiene su propio concepto de cultura, que lo explica. O más que cada cual tiene su propio concepto de cultura, cada grupo tiene su propio desarrollo de la cultura. Cada grupo, Claro, me porque refiero a que el concepto de cultura, pues, claro, o sea, cada grupo le da un significado a la cultura, en el sentido sí, de identificarlo a sí mismo, se identifica, o sí, sea, crea su propio concepto de cultura. sí, crea en el fondo cada grupo a partir de su vida social va desarrollando su propia expresión y su propia, no solo en términos de cómo yo concibo y significo la cultura, sino que también en términos de cómo la cultura es parte de la vida social. Entonces, es importante entender eso porque gran parte o sea, de las contribuciones de Boas que están asociadas al relativismo, por ejemplo, dan cuenta de este interés por comprender a la cultura en su propio desarrollo, o sea, a las culturas, o entender al desarrollo de un determinado pueblo a partir de su propia historia, y no necesariamente a partir de leyes universales que están determinando cuál o cuáles son tus posibilidades o son tus condiciones de existencia. Entonces, eso es lo que hace Boas. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, con la teoría de la relatividad. No lo sé, no creo. Pero no lo sé porque habría que pensar en términos de la física y cuáles son como los desarrollos paradigmáticos de la física. Y cómo influencia en en el pensamiento de la época. O sea, claro, puede ser, puede ser. Como romper ciertas barreras universales. Yo no conozco tanto la teoría de relatividad como para decirte eso exactamente, eso habría que estudiarlo más, digamos. Lo que puedo Por último, señalar, saber el año. tipo, lo que puedo señalarte, eso sí, que para la antropología, Boas es el que coloca, se tiene dos grandes contribuciones. La primera es romper con el evolucionismo y proponer esta idea del particularismo histórico, y eso tiene como consecuencia de alguna forma inaugurar la idea del relativismo, que es como esencial para el desarrollo de la antropología, es así, pilar fundamental de la antropología, el relativismo cultural. Aquí estuve buscando y la teoría de la ¿Mm? relatividad igual es de principio del siglo XX. Sí, pues, o sea, y yo creo que, y también el Einstein era un alemán, ¿no era un alemán también? Judío que sale y que un poco comienzan a romper con esos paradigmas. Eh, Entonces sí, pues, es parte de la historia, y de ese proceso histórico. Ahora, si esas dos teorías, por el hecho de hablar de relativismo, tienen relación, no lo sé. Pero es una buena pregunta para investigarla. Bueno, aquí va una explicación, po. Al afirmar que las culturas son plurales y están históricamente condicionadas, Boas estaba criticando el pensamiento racial. Todas las razas, en su dimensión espiritual, mental o cultural, son fruto de la mezcla y el contacto. No hay razas con capacidades superiores o mejores dotadas que otras. La cultura es un agregado de elementos foráneos, obtenidos mediante difusión, préstamos culturales, pero una totalidad integrada. A eso es la idea de la integración. Es una totalidad. Eh, Genio y espíritu de un pueblo, que condiciona sus elementos de manera particular. Boas propuso como explicación alternativa de las diferencias mentales entre las razas el determinismo cultural. Las diferencias que se observan en la mentalidad de las diferentes razas no se deben a sus capacidades mentales, sino al entorno social. Según Boas, todos los seres humanos, con independencia de su raza, poseen tres capacidades mentales básicas: abstracción, inhibición y elección. Son la experiencia y el acervo de conocimiento adquiridos a través de ella la causa de que existan diferentes mentalidades. Las sociedades se encargan de transmitir esos conocimientos, la ciencia en el caso de la civilización y el folclore en el caso de los restos
en el resto de los pueblos y culturas a través de la educación y la socialización. Entonces, claro, lo que Boas está colocando es como, vamos a volcar nuestra mirada en la cultura, en el fenómeno social y dejar de lado la explicación biológica racial, y con eso rompe el determinismo racial. Entonces se pasa desde el determinismo racial, biológico, de los rasgos biológicos, cómo los rasgos biológicos determinan la cultura, al determinismo cultural, es cómo la cultura determina la diferencia entre los pueblos, o entre las razas, para colocarlo en ese contenido. Entonces las diferencias no son tanto de biológicas, sino más bien diferencias son culturales. Es la cultura la que domina las diferencias. Y aquí quise hacer un poco el ejercicio, que él es de los primeros que proponen esta idea del folclore. ¿Cómo estamos en el tiempo? No sé qué ustedes entienden por folclore. Yo creo que el folclore como es lo que se mantiene en el tiempo a través de la repetición, ¿Mm? Sí. pero es lo que, por ejemplo, siempre se asocia a manifestaciones artísticas. Mm. Sí. Bueno, yo Y, hice ese ejercicio de poner folclore Chile y claro, pues salió baile, música. sí, pero yo creo que es lo que se mantiene a través de la repetición, creo yo. Mm. No Lo que sé. permanece en el tiempo, digamos. Sí. Mm. Sí, ¿alguien más quiere mencionar algo? ¿Tiene alguna opinión acerca de lo que es Costumbre. costumbre? Sí. ¿Quién fue? Profe, Kevin. eh, ¿Kevin? cuando estaba estudiando en la enseñanza media, ¿Ya? a mí el profesor de música me dijo que folclore son dos palabras que son en inglés, que folk es Folk. pueblo Mm. y lore es como expresión del pueblo. Sí. Y después empezó a latinizar la palabra y se puede escribir como sea. Y eso no me quería agregar. Pero es interesante, buen dato, porque en realidad, sí, se asocia generalmente el folclore como a las manifestaciones artísticas, pero en realidad para Boas o para la gente que estaba estudiando era más bien los rasgos que expresan la cultura, las diferentes manifestaciones de los pueblos, las manifestaciones culturales. Entonces, el folclore no era solo el rasgo artístico, el folclore también era parte de los artefactos que construían, parte de los ritos que realizaban, de las ceremonias. En el fondo era de alguna forma, no era como la expresión más material, más explícita de lo que sería la cultura. Por ahí veían la idea de folclore. Durante mucho tiempo se estudiaba el folclore, fue como un, un área de estudio para la antropología. Ustedes pueden encontrar, ponen folclore antropología, van a encontrar incluso aquí en Chile, sobre todo en las primeras, como en la década de los 50, estaba muy asociada a esta idea de vamos a recuperar y a primero resguardar, en un sentido más como museográfico tal vez, pero el interés como de reconocer cuáles son los rasgos que caracterizan la cultura de un pueblo. Y claro, la música, estos tipos de rasgos que están acá son las características, pero existen otros, que por ejemplo lo que lo estaban haciendo acá, que en el fondo era como una representación, por ejemplo, de una escena folclórica, que en el fondo es una escena de trabajo tradicional de la mujer. Aquí yo no sé muy bien lo que ella está haciendo, pero en el fondo está representando una escena de la vida cotidiana de un pueblo. ¿Qué es lo que sería la característica, el rasgo característico de un determinado pueblo? Claro, que podría asociarse a la idea de costumbre, como lo dijo, creo que fue Kevin o otro de ustedes. Y bien como dijo Dani también. El origen de las costumbres de una tribu hay que buscarlo en un momento de su historia y en las condiciones de vida que había entonces. Las costumbres se convierten en tradición a fuerza de repetición, se vuelven inconscientes y adquieren una carga emocional que hace que resulte difícil romper con ellas. Entonces, folclore tiene está muy relacionado con la idea de costumbre, con la idea de tradición, como lo dijo el Dani, con las cosas que permanecen a lo largo del tiempo. A la medida que las costumbres pierden contacto con su origen, las tribus elaboran explicaciones secundarias para dar cuenta de su mantenimiento. Que esta idea de que había como difusión de rasgos culturales, bueno, un rasgo cultural llega, se incorpora y se transforma, se apropia.
Las costumbres se transmiten mediante imitación y a través de explicaciones basadas en las ideas extraídas del contexto actual. En el caso de los pueblos primitivos, esas ideas eran religiosas y simbólicas. En Europa, los planteamientos religiosos habían evolucionado hacia concepciones utilitaristas y racionales. Gracias a esos procesos de racionalización secundaria, las costumbres adquieren una carga moral y su ruptura se considera antiética. Boas, influido por Bastián, centró su interés por la cultura en el estudio del folclore, entendidas como tradiciones, como costumbres, como rasgos culturales y la mitología. Según él, había razones de tipo metodológico y teórico para recopilar e investigar el folclore y la mitología. El folclore era fácilmente recolectable en visitas breves a las tribus, mostraba costumbres que se escapan a la observación o estaban extinguidas. Era el mejor medio para trazar la historia de las tribus y encarnaba los valores morales y estéticos de un pueblo. Y podrían ser, por ejemplo, los tótem, que ellos recopilaban, o las máscaras que recopilaban. La mitología abarcaba el concepto total del mundo de las tribus, claro, que en el fondo es la cosmología, cómo se piensan los humanos y cómo se piensa el mundo. Boas pensaba que el folclore y la mitología estaban fundados en acontecimientos de la vida cotidiana que apelan a la vida emocional de la gente. El folclore y la tradición eran la cultura de los pueblos primitivos, pero al mismo tiempo la cultura civilizada no era sino una forma de folclore, caracterizada también por el apego emocional y la tiranía de la costumbre. Incluso los avances científicos tenían que luchar contra la resistencia al cambio de las ideas previas. En el fondo, claro, en ese momento se lo denomina folclore, y hoy podríamos decir que esto ha transitado hacia la idea de cultura, como expresión, como la expresión de los pueblos, esta totalidad integrada de las manifestaciones culturales de un pueblo. Pero en el fondo esa era como la idea de trabajo de Boas, y todo esto él lo hacía, digamos, él iba a los lugares y recolectaba, que es la gran diferencia con los antropólogos anteriores. Y claro, él propone esta gran idea, o queda de manifiesto esta gran idea, que es fundante para la antropología, que es el relativismo cultural. Mientras el evolucionismo se basaba en la idea de progreso, a través del método comparativo, los evolucionistas habían tratado de organizar las manifestaciones culturales en secuencias temporales de desarrollo progresivo, ordenadas jerárquicamente hasta llegar a la civilización occidental. Para el desarrollo de modelo aplicaron el supuesto spenceriano de que los sistemas socioculturales evolucionan de lo simple a lo complejo. Boas demostró que esto no era cierto. El arte y la lengua primitiva resultaban en muchos casos más complejos que las manifestaciones artísticas occidentales, por ejemplo las musicales, y lenguas europeas como el latín o el inglés. Una vez desautorizado el modelo evolucionista, las culturas no podían ser evaluadas según criterios universales, como pretendía el evolucionismo. Cada cultura consistía a un modo integrado de vida, con su propia tradición y su propio equilibrio entre emoción y razón. Desde este punto de vista, no se podía decir que unas culturas tuviesen más valor que otras. El valor que los occidentales atribuían a su cultura, a la civilización, se debía, según Boas, a las emociones subjetivas con las cuales la asociaban. Era su propia tradición cultural la que los llevaba a considerarla superior. En el fondo, lo que denunciaba es que en la teoría evolucionista social de Spencer, de Morgan, era altamente etnocéntrica y podríamos decir hoy eurocéntrica. Y eso es lo que él discute y coloca en cuestión. Lo que es muy interesante porque coloca esta idea del relativismo. Vamos a evaluar a cada cultura en su propio desarrollo, en su propio mérito. Aquí otro ejercicio, relativismo cultural, que se puede transitar hacia elementos como por ejemplo la interculturalidad, la multiculturalidad, que son cuestiones que nosotros vimos el semestre pasado. El pensamiento racial evolucionista había considerado el logro racial como la medida de la capacidad racial. Es decir, la cultura, tu desarrollo cultural es la medida de tus capacidades raciales, biológicas. Si los logros no eran, como suponían los evolucionistas, el punto final de un proceso evolutivo, sino el reflejo de sistemas de valoración culturalmente determinados, esto ponía en cuestión el planteamiento del pensamiento racial. Los logros culturales, la cultura, eran siempre relativos y estaban determinados culturalmente.
El relativismo, entendido como la suspensión de juicio de acuerdo a un estándar externo a priori, se convirtió en la premisa fundamental del método antropológico. ¿Qué les parece esta última frase? ¿O qué les parece el relativismo? Profe, es como que el relativismo es como la característica es como, claro, no sé si característica es como la ciencia que juzga, no sé si puede decir que juzga, pero que juzga a una tribu según su comportamiento, su forma de ver la vida. Es el relativismo cultural, ¿cierto? Tipo, o sea, Ah, ya. más que una ciencia, es un pilar fundamental en, el modo de pensar de un antropólogo. O sea, un antropólogo actual, digo, y desde pues en adelante ya no concibe, cuando se enfrenta a una cultura diferente, no la clasifica según su condición y la clasifica según su cercanía con algún estadio de la evolución, sino lo que hace es suspender esos juicios, los suspende, pues. Paraliza ese juicio predeterminado y comienza a entender a la cultura en su propia dimensión, en su propio desarrollo. Que es un poco lo que hace cuando ustedes en etnografía, me imagino que lo han visto, que es cuando uno hace como esta idea del extrañamiento y comienza a visitar al otro, que es todo lo que vimos el primer semestre también, esta idea de intentar conocer al otro, y para conocer al otro yo tengo que de alguna forma colocar mis prejuicios, lo que yo pienso respecto de comer carne cruda, por ejemplo, y comenzar a entender ese tipo de alimentación como parte de una expresión de la cultura, que forma parte de un todo integrado, y por lo tanto yo tengo que intentar comprender cómo ese rasgo cultural, que sería comer carne cruda, forma parte de una dinámica cultural o de un todo mucho mayor, pues, psíquico, sociológico y podríamos decir, por ejemplo, mitológico o cosmológico. Entonces, a partir de ahí es que por eso, nuevamente, por eso a Boas se le dice como el padre de la antropología, porque en el fondo coloca este elemento, y este elemento que es permanente para nosotros. Yo creo que así, esto es importante que lo anoten. Si lo evolucionista, uno podría decir a modo de ya de como de cierre, digamos, de evaluación más panorámica, a mi modo de entender, como profesor de este curso, es que el gran aporte de lo evolucionista, y ustedes algo dijeron, fue por una parte romper con la explicación teológica del mundo, pero al mismo tiempo es mostrarnos las posibilidades de la clasificación de rasgos culturales. Yo creo que ahí hay un elemento central, que es cómo yo clasifico, cómo yo ordeno, cómo yo hago análisis de la cultura. Y ahí inauguro abro, digamos, como una nueva disciplina que podría ser la antropología. Y eso para mí son los grandes aportes del evolucionismo. Y si tuviéramos que decir lo mismo del particularismo histórico de Boas, uno es entender a las culturas a partir de su propio desarrollo, de su historia, entender que cada rasgo cultural forma parte de un todo integrado, y al mismo tiempo entender que cada cultura tiene su propio desarrollo, y por lo tanto es colocar el relativismo más allá del universalismo, de esta idea de reglas universales que operan para todos los desarrollos, para todos los pueblos del mundo. Lo que está haciendo Boas es decir, no hay reglas universales. Lo que hay son desarrollos históricos de cada pueblo y expresiones culturales que dan cuenta de ese desarrollo. Entonces, esos son piedras fundamentales de la antropología. Clasificación, por una parte, relativismo e historia por el otro. Entonces ahí está la tarea. No va a ser en clases, pero va a ser tareita. Ya la puse en el Ulagos virtual, está en esta semana. Y lo que quiero es que busquen en alguna noticia, en algún diario chileno, puede ser también extranjero, ya no necesariamente chileno. Chileno sería mejor, pero dejémoslo abierto. Que ejemplifique esta idea del relativismo cultural, cómo pensar el relativismo cultural. O cómo se expresa o cómo se podría expresar una idea de relativismo cultural asociada a
a esa noticia y la justificación de por qué eligieron esa noticia. Puede ser también, por ejemplo, intentar contrastar una idea más evolucionista con una idea más relativista en el contexto actual. Profe, consulta. Dime, Entonces hay que buscar un diario, una cualquier sea el noticia, diario, donde se vea el tema que estamos viendo. No importa la fecha. no importa la fecha, una noticia. Ya. Miren, voy a hacer un ejercicio aquí. Están viendo mi página, ¿no? ¿Sí, profe? Hay una que ellos, para mí sería un ejercicio. Aquí. Para mí esto es una expresión. ¿La ven? Yo veo su PowerPoint, profesor. Ya, espérenme entonces. Yo creo que está compartiendo pantalla. Sí. Aquí. ¿Ven ahora? Sí, profe, ahora sí se ve. Ya. Lo que le estoy mostrando es una noticia que es de la Isla Guafo. ¿Conocen Isla Guafo? Yo no, profe, lo siento. ¿Alguien ha escuchado hablar de la Isla Guafo? Parece que no. Ya, pues la Isla Guafo tuvo ahora en polémica hace el mes pasado, hace 2 semanas atrás, porque estuvo a la venta como varias islas en Chiloé que se estaban vendiendo. Y en ese lugar hay una solicitud de las comunidades indígenas de que esta está como en el Golfo de Corcovado, al sur de la isla, donde entre la isla de Chiloé y, y la Guaiteca. Veámosla. Espérenme. Isla Guafo. Déjenme hacer el zoom de nuevo. Ah, no, pues ahora lo están viendo. ¿Están viendo el Google Earth? Sí, profe, sí se ve. Ya. Ahí está la Isla Guafo. Es tremenda isla. ¿Eso sí va a vender? Sí, pues, tiene dueño. Ya, pues, y las comunidades indígenas de esta zona, aquí está, solicitaron acá un espacio costero marino para pueblos originarios, porque dicen que ahí es un lugar de importancia cultural, es un lugar sagrado, y además es un lugar de alta biodiversidad, porque todo este sector es una zona de ballenas azules, bueno, varias especies de ballenas. Pero entonces hay toda una polémica porque en el fondo tiene dueño, es propiedad privada, y las comunidades indígenas dicen que ahí es un lugar sagrado para ellos, es un lugar de revitalización tanto de toda la vida, de todo el litrofil moyén. Y por lo tanto, para mí aquí hay un ejercicio de relativismo cultural porque es pensar que una isla, un territorio, un espacio geográfico, tierra, no necesariamente es un recurso natural, capitalizable, vendible, que tal vez para cierta persona sería, pero ¿por qué no se vende si eso es tierra que hay ahí, se puede plantar? ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Se puede ganar plata con eso? Bueno, y ahí las comunidades indígenas dicen, no, pues, esto hay que protegerlo, no se puede vender, ahí no se puede plantar, hay que hacer otras cosas. Bueno, para mí aquí hay un ejercicio de intentar aplicar la idea del relativismo cultural porque es intentar entender, por ejemplo, cuál es la relación de esa isla que se localiza aquí, con las comunidades que viven en este sector. Y que es diferente a la concepción de esta isla como un espacio geográfico transable en el mercado internacional de islas, porque estas se venden como de islas paradisíacas, que no vive nadie, entonces las compran como multimillonarios gringos para construir una casa y que nadie los vea, y llegan en helicóptero. Profe, ¿Sí? ¿y la noticia tiene que ser de ahora? ¿O No, puede pues, ser una noticia
no tan actual. No, puede ser de cualquier momento. Ahí ustedes pueden o copiar aquí, poner captura de pantalla, o me mandan el link, pero la idea es que lo justifiquen. Pues yo ahí dejé de compartir. Yo lo justifiqué, pues por eso digo que ahí hay relativismo. Esa es la tarea. Profe, ¿me escucha? ¿Sí? Ya. Y me ve, ¿cierto? Te escucho y te veo. Ya, es que lo que pasa es que aquí viendo mi escritorio encontré 3 diarios. Puede ser en ¿Ya? formato físico, no sé. Pero Busqué le cualquiera. sacáis una foto, pues. Ah, le saco la foto nomás y hago la Sí, pues. tarea. Sí, pues. Ah, O ya, sea, ok. por ejemplo, sacáis una foto y lo pegáis en un Word, la foto, y abajo del Word, abajo de la foto, ponen la justificación, pues, por qué lo elegiste. Ok. Muchas gracias. Eso quería mi duda. Gracias. Ya. Profe, Felipe, yo tengo otra duda respecto ¿ya? a la materia. ¿Ya? Este relativismo cultural, bueno, con el ejemplo que usted da, se contraponen dos ideas. Una en cuanto a lo mercantil y otra en cuanto a la parte como significación ancestral para Sí. un grupo. ¿Necesariamente eso tiene que ser la comparación en términos iguales? ¿O es cómo afecta el uno contra el otro? Dijiste, no te escucho muy bien. ¿Necesariamente tiene que ser la comparación en términos binarios? ¿O? No, iguales. O sea, este grupo de acá tiene una concepción teológica de algo y este grupo de acá no lo tiene, pero su concepción está arraigada a lo mercantil. Sí, o Esa, sea, esa puede ser, pero puede ser que no necesariamente esté ligada a lo mercantil. O sea, yo lo hice porque ahí ese es como es un elemento fácil, pero por ejemplo, puede haber otra diferencia entre grupos que no necesariamente pasa por, no sé, por el cálculo económico versus la espiritualidad. a lo que iba, Eh, profe, a lo que iba era que sí o sí se tiene que hacer una comparación. Se tiene que llegar a ese punto, ¿no? sí, es importante hacerlo. Porque en el fondo cuando genera el relativismo es porque estás intentando mostrar que un elemento hay que evaluarlo en sí mismo y no hay que evaluarlo a partir de la narrativa hegemónica, si quieres ponerlo en esos términos, pero de la narrativa que está dominando la forma de entender un determinado fenómeno. Entonces sí, yo creo que la comparación es esencial. Ya. Y la comparación no tiene que ser en igualdad de condiciones o de conceptos o de términos. No, Solamente se compara. o sea, por ejemplo, en términos de la tarea, es importante que la comparación parta sobre un elemento en común. Por ejemplo, en Ya. este caso, la isla. La isla es el elemento en común. Hay un grupo que la quiere vender porque quiere transformar eso en un lugar, en una isla paradisíaca para que alguien la compre y construya su casa y pueda llegar en helicóptero. Y para otro grupo eso es un espacio sagrado. Sí, sí, comprendo. Me O quedó sea, claro. ya, les voy a dar otra pista, otra clave, para que no lo pongan. Es que si se las doy, tal vez alguien la quiere usar, pues mejor no se las doy. No, pero sí entendí, de hecho lo anoté. Sí, no, mejor no se los doy, porque si no, porque ese también ocurre aquí en Osorno. También asociado a pueblo indígena. Y a recursos naturales. Ya, no digo más. Conflicto ambiental. Pero puede ser otro, pues, o sea, migración también. Ahí hay fenómenos relevantes en términos de relativismo. No sé si se acuerdan, por ejemplo, cuando leímos la noticia de los programas de interculturalidad de la universidad en educación, ahí también hay ejercicios de relativismo, que en el fondo es decir que la, ¿cómo se llama? El modo de enseñar, de construir un currículum en pedagogía tiene que incorporar elementos de otras culturas, no tener un pensamiento único que domine. Un poco el relativismo lo que busca es destruir esta idea del pensamiento único. A ver qué están hablando aquí en el chat. De Diego Maradona. Sí, pues depende de dónde lo mira.
Puede ser que Diego Maradona para O muchos sea, yo lo veía desde el punto, o sea, lo estuve pensando mientras daba delante estaba hablando, ¿Mm? y lo veía desde el punto de vista de que ayer cuando estaba hablando con mi hermana, me ¿Ya? preguntaba así como, ¿por qué lo adoraban tanto así? Y lo que noté que desde el relativismo cultural se puede entender un poco el tema, porque hay todo un proceso histórico por qué lo querían tanto, y un proceso histórico que estaba sucediendo en el país, pues, como lo fueron la guerra de las Malvinas, y tanto lo que significó el gol y ganarle a Inglaterra en los cuartos de final, o todo lo que arrastraba el pueblo argentino que se veía representado con Diego Maradona en ese tiempo, por lo que representaba, que era un, un pibe, por decirlo, ¿Mm? una persona que venía desde abajo y que desde un punto de vista así, desde el relativismo cultural podemos entender por qué lo adoraban tanto y por qué se quería tanto. Y la pregunta que te hacía tu hermana era que ¿por qué la adoraban tanto? ¿Y cuál crees que era como el prejuicio que ella tenía respecto a El Maradona? prejuicio era como la construcción social que tenía después de su construcción como futbolista y lo que tuvo igual dentro. El Donde tema de que, las drogas ya, y los temas, todo como en el mundo negro en el que anduvo en mucho tiempo. la locura. Sí, La pues, locura y todo. muy... Es tuyo esa la hace el Jonathan. Sí, por la jarana, el carrete, como gaete. Sí, pues, perfecto, Jonathan, es eso mismo. Así que hácete Maradona, si quieres. Pero eso es, mira, es precisamente lo que hizo el Kevin. Ahí que mande el link o alguna foto, la foto que él quiera de la noticia, y que haga lo mismo que me dijo, lo escriba. Una explicación de por qué ustedes creen que en esa noticia se expresa el relativismo cultural. Profe, así como eh, aportando la idea del compañero, la idea de Maradona, por ejemplo, que está en medio, en contraposición del feminismo y de la política. ¿Ya? ¿Se podría? ¿En contraposición de qué? El feminismo con la política. El feminismo con la política. Sí, o sea, Maradona al centro, en su idea de persona que aporta por el lado de la política ¿Ya? argentina, con la ejemplo que él dio, y por el otro lado con el aspecto feminista que abrí mis redes sociales ayer, justo pasó, murió este tipo y todo, y caché que muchas, eh, no sé, organizaciones feministas iban en contra de lo que opacaba la idea de Maradona contra lo que ellos celebraban ese día, que era la violencia de la mujer. Ah, también, pues. Se Sí, podría hacer. ahora lo entiendo, sí. Sí, porque, por ejemplo, es como tú, ahí, ¿cuál es el hecho, digamos, que podría analizar? La muerte de Maradona. ¿A partir de qué sujetos tú podrías decir, bueno, voy a pensarlo en términos más relativistas del mundo feminista, que dice, bueno, aquí hay otra demanda, otro proceso. Esto no tiene nada que ver con la importancia de ese día contra, no sé, por el mundo de los futbolistas, peloteros, aficionados, torcedores, hinchadas que ven en la muerte de Maradona el acontecimiento histórico, como el, el cambio de siglo. Sí, eso ¿Sí? pensaba. ¿Sí? Bueno, de hecho, con los prisioneros igual pasaría. Falta que ponen a uno de esos tipos y Sí, se po. dejarían de cantar los temas que crearon. ¿Cuál es? La voz de los 80 y todas esas cosas. Ah, Yo digo que les falta una funa y esas cosas, joder. ah, sí, po. Pero bueno, ese es el ejercicio po, que le estoy proponiendo, ¿ya? Para la próxima clase. Y la próxima clase Eh, estoy todavía intentando encontrar, tengo un texto, pero si es que no lo logro va a ser ese, y si es que lo logro porque está en inglés nomás, entonces estoy buscando la versión española y ha sido difícil, parece que no está, que es el potlatch. Negro. ¿Han escuchado hablar del potlatch? Que es bien interesante porque es como, ya no les voy a adelantar porque eso lo dejamos para la otra clase, pero el potlatch es bien interesante porque es como una crítica al capitalismo a partir de otra forma de organización de la economía y de la sociedad, en términos de redistribución ritual. Otra forma de Lo del operar. culá.
como el Kula. O sea, no es igual al Kula, pero entra en ese tipo de dinámicas, de intercambio ritual. Con el don. Con el exactamente, viste, el Jonathan está en el curso de adelante. Sí, pues. Y el potlatch lo hacían los pueblos de esta zona, de donde estudia Boas, y Boas estudió el potlatch. Y estoy intentando buscar el capítulo de Boas en español, está en inglés. Pero si no, leemos los que, porque han trabajado mucho. Bueno, el don después lo trabajó Marcel Moss, a partir del potlatch, que es el regalo, en el fondo es como la redistribución ritual a partir del entregar productos. Como el trueque, no tanto como el trueque, porque en realidad es un hombre fuerte el que hace la distribución de los recursos. Es más bien como el control que debería tener el hombre, digamos, el jefe del grupo. Entonces el jefe del grupo, para mantener a toda la comunidad bien, contenta y legitimar su poder, hace entrega ritual, redistribuye la riqueza. ¿Y eso lo quieren hacer ahora? No, pues el potlatch lo hacían las comunidades indígenas que Pero lo estudiaba. quieren ahora implementar. Todavía lo hacen, yo creo que más como en términos de expresión más como folclórica, pero emerge también ahora como en el fondo es como un ejemplo más bien teórico de otras formas de económicas, otras formas de intercambio económico, más allá del hombre económico capitalista. Si ustedes pongan potlatch en internet Sí, lo y estoy vean lo que les buscando. aparece. Es bien Sale interesante. mouse. Eh, Ya, pero bueno. ya, chiquillos, estamos en la hora. Me tengo que ir. Ustedes también. Ah, no, ya, eso. Nos vemos, después subo a la clase. Bueno, profe, Chao, Chao. profe. esté bien. No, profe, que esté Ya. bien. Chao, chiquillos, nos vemos.